Aquí estoy muy contenta con el tema que me toca ahora, porque me toca hablar de empresas familiares. ¿Qué son las empresas familiares? Usted diría simplemente, bueno, son aquellas familias que se han unido para trabajar en una empresa. No, hay familias que hace años tomaron esa decisión y que han pasado por las buenas y por las malísimas, y que están ahí y que le están ofreciendo empleo a Costa Rica, produciendo cosas lindísimas, no sé si saliendo del país ya o no, ahora me van a contar. Entonces vamos a hablar de ellos, vamos a hacer historia un ratito, y para eso tengo a don Eric Guillén, presidente de la Cámara de Empresas Familiares, a don Eric Rodríguez, oiga, gerente general de productos Ujarras, toda la vida. Aquí tengo las jaleitas, ya voy a llorar, a las jaleitas, y aquí tengo la mermelada de piña. Vea qué cosa más linda, Ujarras. Y también tengo a don Luis Matamoros de Soporte. Ese es otro tipo de empresa, ¿verdad? Pero él también nos va a contar su historia, y que resulta que él conoció a mi mamá. Imagínate vos cómo pasa el tiempo y la vida, y qué bonita que es Costa Rica, que nos permite eso. Don Rodrigo Fournier, para los más jóvenes, con alguien que yo comencé a trabajar, mi maestro, siempre me decía, Amelia, no se preocupe, que aquí en Costa Rica siempre alguien es familia de alguien, o alguien conoce a alguien. Usted puede ir al otro lado del planeta y de repente siente, ay, mayo, carajo, y digo, ¿cómo? Sí, allá en la India, y usted se vuelve y hay un costarricense por ahí. O sea, Costa Rica en eso es especial. Y de verdad que yo creo que sí, así que vamos a hablar de esa especialidad que tiene nuestro país y cómo adquiere rostro del siglo XXI. Ahora, ¿qué está pasando? Don Eric Guillén, presidente de la Cámara de Empresas Familiares. ¿Qué es una empresa familiar y para qué una Cámara de Empresas Familiares? Buenos días. ¿Está abierto el micrófono? Está abierto, no se preocupe. Buenos días. Básicamente, la Cámara nace en el 2007, un esfuerzo de un grupo de empresarios y algunos consultores formados en el tema de empresa familiar. El tema de la empresa familiar, tal vez para caracterizarla, una empresa familiar es una empresa controlada por una o varias familias, que tiene el interés de entregar esa empresa a las futuras generaciones, que ahí empieza a marcarse una pauta diferente. Muchas empresas nacen con la idea de operar o de vender la otra más grande, pero la empresa familiar se la quiere entregar a la generación siguiente. Y el otro elemento que diferencia a la empresa familiar es que está revuelto el afecto y el cariño de la familia dentro de la operación. Y que comenzó, como diría en español, con una mano atrás y otra adelante. Eso es muy normal. El abuelo o el bisabuelo comenzó trabajando más duro que ninguno. Claro, y lo otro que hay que tener presente es que la mano de obra más barata que uno tiene a la mano cuando emprende es la esposa, es el hijo, es el papá, es el tío. Entonces esa conformación hace muy particular la empresa familiar. Perfecto, siga contándonos. Entonces, en el 2007 empezamos a trabajar el tema de la empresa familiar. La tasa de mortalidad es muy alta. O sea, para que entendamos, para que una empresa familiar llegue a los nietos, nada más un 4.5% de las empresas lo logran. ¿Y por qué la tasa de mortalidad es tan alta? Por varias razones. Hay un porcentaje muy alto de conflictos familiares. Conflictos relacionados con el manejo del dinero, conflictos relacionados con el manejo de roles, conflictos relacionados con el tema del poder, inclusive hasta el mismo cariño. O sea, muchas veces tenés un pleito con tu hermano y suena el teléfono al día siguiente tu mamá, mira, pero ¿por qué te peleaste con fulano? Mira, trátalo. Entonces, esas cosas no pasan en una empresa donde el afecto no está inmerso. El otro problema serio que tienen las empresas familiares es la sucesión. Claro, que si los nietos no les interesa la empresa, si no quieren estar ahí, tienen otros planes para hacer. Claro, o si lo encuadramos diferente, cosas como el machismo han hecho que muchas empresas, la persona más competente sea una de las muchachas, pero el papá mete cabeza de que tiene que ser el hijo. O el esposo de la muchacha, que es peor. También. Entonces, sí. Cuando nosotros empezamos a ver este fenómeno, lo que nos propusimos fue trabajar en crear cultura en el tema de empresa familiar, porque resulta que este tema se viene hablando en España y en Inglaterra desde hace 40, 50 años. Entonces hay mucho escrito, mucho investigado. Entonces lo que nosotros andamos buscando es que se generen buenas prácticas en la administración de la empresa familiar, para que la sociedad no pierda tanta riqueza cada vez que una empresa familiar quiebra. Es decir, si la empresa familiar se logra transferir a la generación siguiente, o si la empresa decide venderla, que tampoco es pecado, eso es mejor que quiebre, porque al final quiebra la empresa y muchas veces quiebra la familia. La gente termina peleada, termina en los tribunales.
Entonces lo que andamos buscando es eso, o sea, una mejor relación entre los miembros de la familia. Sí, le iba a preguntar, ¿qué es crear esa cultura? ¿Hacia qué cultura estamos hablando? Vamos a ver, dentro de esas prácticas hay cosas muy importantes que hay que entender. Primero que todo se habla de tres grandes universos. El universo de la familia, el universo de la propiedad y el universo de la empresa o la administración de la empresa. Vamos a ver, se traslapa. Puede ser que papá es el gerente y es dueño y además es papá, tiene los tres roles, pero de pronto mamá tiene acciones porque papá le dio acciones, pero no está dentro ni está gestionando. Entonces, cada uno de estos diferentes roles o posiciones es distinto. Entonces hay que aprender a manejar eso. Es decir, y lo otro es jugar con los sombreros. Bueno, si yo me siento en la junta directiva, yo tengo que ponerme el sombrero de director y tengo que investirme como un director. Pero si salgo de esa reunión y me voy para la cena del aniversario de la boda de papá, ya ahí soy hijo o soy hermano. Pero resulta que llegamos al almuerzo del domingo y soy gerente y tomamos decisiones y llegamos al día siguiente a la oficina y hablamos de los problemas de la casa. Entonces esa mezcolanza no hace que la formalidad se vaya desarrollando entre la empresa familiar, que eso es mucho lo que andamos buscando. Esas buenas prácticas, esa cultura de cambio de roles, esa cultura de formalización. Nosotros ahora lo conversábamos, cuando usted habla de una empresa familiar, la gente se sorprende cuando uno le dice, bueno, es que Samsung es familiar, Walmart es familiar, Ford es familiar, Fiat es familiar, Ferrari es familiar. Y a nivel nacional, cuando uno habla que Toyota es familiar, la Universal es familiar, y hay una serie de empresas más. Entonces, realmente, cuando una empresa familiar se administra bien, ¿qué obtenemos? Obtenemos empresas que ya por sí la gente está muy comprometida, hay muy buena comunicación, se atienden los conflictos de manera preventiva y eso hace que la tasa de mortalidad disminuya. Inclusive hay un dato muy interesante de una investigación que cuenta que las empresas que llegan a la tercera generación, de la tercera a la cuarta, la tasa de supervivencia es de un 60%, de la cuarta a la quinta un 70%, de la quinta a la sexta un 80% y ahí hasta llegar a un 90%. ¿Por qué? Porque si ya llegaste a la tercera y es un consorcio de primos el que dirige la empresa, probablemente hubo que desarrollar elementos formales de toma de decisión, hubo que desarrollar junta directiva, hubo que desarrollar consejos de familia, y entonces ya la empresa con tanta gente se maneja mucho más formal, que eso es lo que se anda buscando, que haya formalidad, que haya organización, que yo no meta la mano en la caja para llevarme la plata y pagar la colegiatura del chiquito. Es decir, cuando las empresas familiares se administran ordenadamente son muy exitosas, pero lo que queremos es que se generen estas buenas prácticas para que haya una mayor tasa de supervivencia. Alguien me decía que esa etapa es muy importante en las empresas, porque en las empresas familiares, porque dos decisiones, o se vende o se salva, pero que muchas, si siguen con ciertas prácticas, van para el despeñadero. Correcto. Es correcto eso. Claro, vamos a ver, cuando una empresa es organizada y formal, por ejemplo, nosotros tenemos casos en la Cámara de empresas que tienen su auditor externo y el auditor llega y todo está documentado, inclusive tienen normas ISO, tienen juntas directivas donde participan miembros externos y participa la familia. ¿Eso tiene que ver con el tamaño de la empresa? Vamos a ver, normalmente las empresas conforme van creciendo y pasando ya de generaciones buscan esa formalización. Cuando la empresa es pequeña, normalmente la junta directiva cuesta que opere. Pero ya cuando la empresa está en manos de la segunda generación, es decir, de los hermanos o los hijos del fundador, la junta directiva es una buena práctica. Y digamos, no la junta directiva donde nos reunimos los 3 hermanos o los 4 hermanos. Son juntas directivas donde además participan directores externos que no son familia, que su aporte es muy técnico. Es decir, tenés un financiero en la mesa, tenés un abogado en la mesa. Que no le importa si se caen bien o se caen mal, sino que la empresa salga adelante. Claro, y que cada proyecto que se presenta se sostenga técnicamente para aprobarlo, ¿no? ¿Cuántas empresas familiares hay en Costa Rica? Andamos alrededor, el dato que tenemos es alrededor de un 78% del parque nacional son empresas familiares. Pero familiares. ¿Sí? Así es. Porque si usted me dice Walmart, no es familiar. No, con empresas de capital costarricense. No, bueno.
Ahora hablamos aquí, no, pero... Y lo otro, el dato también que se viene manejando es que el 69% del PIB nacional lo generan empresas familiares. Eso es muy importante. Es decir, no estamos hablando de un sector pequeño, o sea, cuando hablamos de que prácticamente el 70% del PIB nacional lo generan empresas familiares, es un parque importante. Bien, vamos a hablar de las empresas un ratico, ahora después volvemos con la cámara. Aquí tengo jaleitas tropicales, o sea que ya no son solo de guayaba, que ahora son, ves que yo me las sé todas con Ugarrás. Ya, jaleitas Ugarrás que ahora son tropicales, vea, ya les cambiaron la carátula y todo eso, bocaditos de pasta de frutas, dice, qué bonito. Don Eric, vamos a ver cómo hay dos Eric, don Eric Rodríguez es el gerente general de productos Ugarrás. Háblenos de Ugarrás, cuéntele a la gente, don Eric. Ok, perfecto. Bueno, Ugarrás, les cuento todo, es una empresa de capital 100% costarricense, es una empresa netamente familiar. Cuando hablo de Ugarrás siempre es importantísimo hablar de mi abuelo, Manolo Rodríguez, que junto a mi padre empezaron esta aventura de hace casi 40 años, que con ellos compraron la empresa, la marca Ugarrás, y una empresa de 10 empleados, me contaba mi padre, en el 76. Yo nací en el 77, ya pueden calcular qué edad puedo tener, pero claro, uno creció con Ugarrás. O sea, uno y sabía, creció. Ahí andaba metido viendo a ver en qué ayudaba. Ahí andábamos, uno sabía que mi papá todos los días se levantaba a ir a trabajar a Ugarrás y hacer jaleas y todo el asunto. Y bueno, como toda empresa familiar, y ellos lo hicieron también para tener utilidades, para tener dividendos, para tener un estilo de vida, ¿verdad? Y ahí, por eso hemos crecido siempre con Ugarrás, y en un momento tomamos la oportunidad nosotros, ¿verdad? En mi caso, caso de mi hermana y mi hermano menor, tomamos la oportunidad de formar parte de la empresa. Nosotros en un momento nos obligaron ni nos impusieron que Ugarrás, ¿no? Tomamos la oportunidad y así lo hicimos, y fuimos creciendo junto a mi padre y mi abuelo, conociendo el negocio. Eso es muy importante, las empresas familiares. Nosotros ya somos la tercera generación, y nosotros nos inculcaron que nos tienen que correr prácticamente mermelada por las venas, ¿verdad? Sí, coger el negocio perfectamente para tener ese compromiso, ¿verdad? Y nosotros como tercera generación amamos Ugarrás, y tenemos Ugarrás en nuestro corazón. Y nosotros en un momento nos dimos cuenta que Ugarrás se volvió más grande que nosotros. O sea, ya no eran los Rodríguez, eran Ugarrás. Entonces si uno se enfermaba, ya no había que firmar cheques, no había que tomar decisiones, ir enfermos si era necesario, porque si no nada caminaba. No, en un momento dimos cuenta que Ugarrás se había vuelto más grande que los Rodríguez. Entonces fue cuando también decidimos prepararnos junto a la cámara. ¿Y qué pasaba con el abuelo y el papá? ¿Cómo los veían? ¿Trabajando juntos siempre los dos? Sí, ellos siempre trabajaron juntos. Ellos, como mi padre me decía, era como el perro ovejero, ¿verdad? Que se ponía a la par de él. Ellos tomaban muchas decisiones juntos, trabajaron mucho juntos. Entonces, ahora, ¿quiénes toman la decisión de dar ese paso adelante? ¿Los nietos o ya su papá comienza a pensar en eso? En un momento fue en dos vías, definitivamente. Mi padre se dio cuenta del cambio, que todo el mundo, el entorno es más rápido ahora que antes, ¿verdad? Él decía, mira, yo como generación, ¿verdad? Mi padre tiene ahora 62, va para 62 años. Entonces decía, yo siento que todo va más rápido, yo siento que hay que hacer algo, tenemos que prepararnos. Pero está muy joven. Sí, está joven. Él por eso nos ha ayudado mucho a hacer la sucesión más exitosa también, porque él, a estar joven, él ha entendido la necesidad. Él está como mentor de nosotros, ¿verdad? En la empresa, él sigue yendo ciertos días, él aporta mucho, ¿verdad? En juntas directivas él está, siempre es... Cuidando el 5, tiene que estar uno siempre, pero se necesita una actitud especial para que el papá o la mamá al frente de una empresa puedan sentarse a escuchar y a no decir, no, hagamos esto. Eso es muy importante, porque hay muchas generaciones de por medio, ¿verdad? Está mi padre, estoy yo, mi hermano es el más joven, yo llevo casi 10 años, es el legítimo millennial, le digo yo. O sea, hay muchas generaciones funcionando juntas. Entonces hay que entenderse mucho, o sea, hay que escucharse, entenderse, porque esto de las empresas familiares, en cierto punto, yo siempre he dicho, es como una licuadora de emociones, ¿verdad? Hay muchas emociones de por medio a la hora de tomar decisiones también. Mi padre, ya cuando mi padre toma la gente, los expertos de la cámara me decían, su papá va a hacer la sucesión cuando él se sienta preparado, cuando él sienta la confianza total en ustedes. Imagínate 40 años trabajando en Ugarrás, ¿verdad? Que también él decía como persona, como individuo, sí, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Tiene que salirse. Sí, o como yo le decía, hablaba con él. Entonces, o sea, que vos digas, mira, yo le cambié a los pañales chiquititos, ahora viene a mí a decirme ¿qué tengo que hacer o qué hay que hacer ahora? Entonces es muy complicado llevarlo. Pero cuando ya uno pasa esa etapa, esa barrera,
pues es muy bonito, realmente es muy bonito. Luego que tu padre te diga, mira, estoy orgulloso de vos, de lo que han hecho vos y tus hermanos. No, pero su papá es un campeón porque 62 años es joven. Sí, ahí está con las nietas, ahorita A paseando, ver, ¿verdad? yo tengo 65 y a mí los chiquillos lo que me dijeron fue, primero me regalaron 2 perritos para que yo me ocupara en otras cosas y todo, ¿verdad? O sea, no crea, uno pasa por esa etapa y no es fácil, ¿verdad? No es fácil pasarla. No porque uno desconfíe de los hijos, eso no es cierto, sino porque uno le da miedo que todo lo que se ha levantado y en determinado momento pensando hasta en la familia, ¿verdad? Se le vaya a venir abajo. Nosotros ¿verdad? sí como hermanos también hablamos mucho que nosotros decíamos, mira, nosotros a partir de acá queremos construir, o sea, ser útil, construir sobre algo que ya ellos nos dejaron hecho. Engrandecer ese sueño de ellos, ¿verdad? Quiero ver Ujarrás como una empresa grande. Yo le digo, o sea, ¿por qué Ujarrás? Pero es una empresa grande. Claro. ¿Cuántos empleados tiene? Ahorita somos 52 empleados. Fíjate. Entonces, ha crecido muchísimo. Y empezaron el abuelo y el papá. El abuelo y el papá. Ahorita estamos en una planta casi 4 veces más grande de lo que ellos empezaron. Ellos empezaron con 10 personas, ahora ya vamos por 52. Somos una empresa Esencial Costa Rica, licenciada Esencial Costa Rica. Entonces ya estamos con normas de inocuidad. Todo el asunto de mercadeo también lo hemos transformado en la imagen de la marca, en redes sociales. Entonces todo eso mi papá llega y dice, ahora mi papá está aprendiendo de nosotros. Sí, porque dice, el mundo cambió. ¿Cómo es esa cosa del Facebook, que aquí, que allá, y que los mercados, que las negociaciones, son más rápido todo, qué bárbaros, cómo hacen? Pero bueno, eso se trata, nosotros aprender de él en su momento y luego él aprender de nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos con Ujarrás. Gracias. Señor Matamoros, cuéntenos ustedes su historia. Bueno, mi historia, soporte experto. Soporte experto. Nació en el 95, vamos para 22 años. En realidad fui a raíz de un despido, como bien dice usted, a raíz de que me quedé sin trabajo decidí ponerme mi propio negocio. Pues yo a raíz de que me quedé sin trabajo puse Nuestra Voz. Así es. Y ya se cumplieron 20 años. Así es. Y entonces sí, mi esposa, muy fuerte, me dijo, déjate de trabajar, pongámonos nuestro negocio, yo te apoyo. Y entonces fuimos adelante hasta la fecha. Básicamente era de tecnología, que era el área en que yo me desarrollaba. Entonces decidimos ponernos una empresa de soporte técnico. Básicamente tiene que ver con redes, comunicaciones. Y en resumen lo que vendemos son personas, técnicos de cómputo, entre octavos, cuartos, medios y tiempos completos. Oye. Depende de lo que las personas o compañías ocupen. Trabajamos para transnacionales. Ahora me dan el número. Tenemos un modelo de eso. O sea, ¿cuánto ocupas de un técnico de cómputo? Entonces vamos y te lo ponemos. Trabajamos desde hace 7 años, crecimos a Centroamérica. O sea, decidimos desde Guatemala hasta Panamá hacer una unión. Hicimos un consorcio de empresas de las cuales entonces le podemos dar servicios a muchas transnacionales o empresas nacionales que exportan como todas las nacionales que también están afuera. Y entonces desde esa perspectiva, digamos, ha sido un ir creciendo mi esposa y yo, preparándonos desde hace 7 años desde que iniciamos con la Cámara Costarricense de Empresas Familiares, aprendiendo de la Cámara, aprendiendo de los cursos, de los seminarios que dan y dándole seguimiento a todo esto para prepararnos a una entrega de la compañía. Yo tengo 52 años. Es un chiquillo. Ojalá. Pero sí chiquillo, y cuando la empresa, a veces uno de la empresa también lo va llenando, como hasta dónde quiero llegar con la empresa, porque hay que comenzar a practicar. Gracias a Dios, mi hijo mayor, que tiene 29, Luis Manuel, está inmerso en la compañía desde hace 12 años. Ah, muy bien. Entonces ya él viene en un ritmo de estar casi listo para la toma. A través de la Cámara hemos logrado, por ejemplo, que mi hijo participe en otras juntas directivas para que fuera aprendiendo lo que es una junta directiva en otro lugar, en otra compañía, y viera un modelo y viera otro. Eso lo hace muy enriquecedor el modelo, sobre todo para estos chicos jóvenes, tal vez millennials, dijo don Eric. Y entonces, con sus fortalezas y sus debilidades. Con todo ese poder que tienen de investigación y de tecnología, básicamente, de comunicación, pero que sí es un poquito diferente a los modelos de antes, donde el papá decía y todo el mundo hacía. Comienza a cambiar. Es una negociación más negociada,
más inteligente. Pero hay que decir una cosa, usted ya está entregando ahí sangre, alma, vida y corazón, usted y su esposa, cuando le dicen Así a los es. hijos, señores, Así es. yo creo que llegó la hora de ustedes y la hora de irme, pero aquí hay un tesoro, ¿verdad? Sí, porque vamos a ver, de las primeras cosas que uno trata de entregarle a esta juventud o a sus posibles sucesores, es la parte de aquí vino todo lo que usted vivió. De aquí salió su escuela, de aquí salió su colegio, de aquí salió la mayoría de las oportunidades que hemos vivido, vienen, sin duda alguna, de esa compañía, de ese pequeño negocio. La mayoría de lo que ustedes han visto ha venido de ahí. Pero le enseñó también, a su papá lo dejaron sin trabajo, se quedó sin trabajo, Sí. y no se metió en la casa a sufrir. No. Digo, voy a emprender y lo voy a hacer con todo lo que eso implica, con el apoyo de su mujer, que me encanta que la haya mencionado, porque por supuesto que es una fuerza especial en todo esto, y ahora he llegado hasta aquí y se lo entrego a ustedes. Así es, esa es la idea. Y aprendimos también todo un proceso de cómo entregar. Sí, aquí Porque el tema es es- el proceso de cómo entregar, Sin señor. duda alguna, porque hasta en los mejores procesos se puede fallar. Hasta en los procesos más sofisticados siempre existe esa parte personal, familiar, de amor, que es delicada. Porque tenés que establecerlo muy bien, y aún en los mejores momentos de establecer ese proceso, se trae a punto de que en cualquier momento alguien se resiente, alguien no está de acuerdo, la abuelita dice algo, el hijo ya no quiere, el hijo se casa y llega una nuera que dice, ¿por qué le haces tanto caso a tus papás? Y entonces todas las reglas escritas y bien dadas, es mucho más sencillo poder pasar de generación en generación. Yo hice aquel primer programa de empresas familiares, y ahora que los oigo, yo digo, mira cómo han crecido y ve cómo hablan, porque cuando Ajá. la primera vez que hablamos de esto aquí en este programa hace años, estaba todo el mundo inseguro, no sabía por dónde caminar, eso de reglas y cosas, y decían no, y las juntas directivas, y cómo imponerlas, y de todo. No, ahora yo veo que hay todo un sistema que facilita que la empresa familiar pueda ir cubriendo esas etapas necesarias. ¿Por qué? Porque la persona que la fundó algún día se va a morir, ¿verdad? Además tiene derecho a disfrutar de la platica un ratico, irse a pasear o cuidar lo que quiere, irse para la finquita, tiene ese derecho, porque uno dice, ¿por qué una persona tiene que trabajar tanto, mi abuelo tanto y tanto y tanto hasta el día que se muere? Porque mi abuelo no tiene unos años para disfrutar de la plata que él hizo también. Digo yo, ¿qué dice la Bueno, pero asociación, la es cámara? que es un tema importante. Pasan varias cosas. Muchas veces la preparación fue pobre. Entonces, bueno, está bien, yo me voy de la empresa, ¿y de qué vivo? De pronto no tengo ahorros, no voy a tener un salario. Entonces, de pronto los hijos le dicen, papá, andate, nosotros te pagamos el salario. Pero entonces el papá dice, bueno, y si la empresa quiebra, me quedo sin salario. Entonces hay que hacer una preparación, y no un año antes, unos 15 años antes, para ir, no solo el tema del dinero, sino además el tema de la preparación del sucesor. Otro elemento importante que nosotros hemos venido fomentando es que de pronto, bueno, en una empresa que produce cuestiones industriales, alguien es periodista, un hijo. Entonces nosotros decimos, vea, usted no está obligado a meterse en el negocio de la familia. Sí. Lo importante es que usted se prepare para ser un accionista responsable. Es decir, el día que tus hermanos te llamen y digan, bueno, tenemos una reunión porque estamos buscando un crédito para ampliar la planta o alguna decisión importante, que usted entienda el negocio, sepa cómo funciona y que su voto tenga sentido a la hora de hacer una votación de accionistas. Entonces, eso nos parece un tema importante, porque entonces, por un lado tenemos los que sí se quieren involucrar en el negocio, y por el otro lado los que no, pero tienen acciones porque papá heredó acciones o mamá heredó acciones, pero entonces somos responsables a la hora de tomar decisiones sobre esas acciones. Dentro de todo este trabajo que ha venido haciendo la Cámara hay cosas importantes. Por ejemplo, el tecnológico, el Instituto Tecnológico ha sido un aliado importante nuestro. Yo soy profesor de la Escuela de Administración, y hemos llevado el tema hasta que una maestría que se abrió el año pasado dirigida a administradores de empresas, se incluyó un curso de empresas familiares. Entonces es la primera maestría que incluye ya formalmente en la currícula un curso de empresas familiares. Entonces ha sido muy interesante ver cómo los muchachos dicen, pero ¿por qué a nosotros nunca nos han hablado de esto en tantos años de formación? O sea, y ustedes nos dan literatura de hace 20, 30 años y nos dan un montón de artículos recientes, y resulta que la gente agradece
cuando se le comentan sobre las cosas de las buenas prácticas del manejo de una empresa familiar. Pero es que en eso hay muchos pasos. Está primero que el papá tenga conciencia, o la mamá, o los dos tengan conciencia de que llegó el momento de prepararse, no de irse, sino de prepararse para que haya una transición lo más amigable y productiva posible, ¿verdad? No destruir nada de lo que se ha hecho, sino irlo fortaleciendo. Pero también hay, junto a ese proceso está el proceso de encontrar al administrador, o sea, a toda esa gente que va a formar parte de su equipo en lugar de usted y que va a ir a sentarse en lugar de la familia. O sea, por eso digo que qué dicha que les enseñan, porque también se necesita una mentalidad diferente del profesional que llega a hacerse cargo de administrar una empresa que estaba administrada por la familia. Pueden opinar, señores. No es que yo tengo algo que decir también, algo importante es el estilo de administración, ¿verdad? Porque claro, mi padre era del estilo de administración que yo hago todo. Yo también soy de la administración. Todavía soy de la administración. Cuando yo mira, yo creo que ya hay que contratar un tendero de alimentos, yo creo que ya hay un jefe de planta, un contador, un asistente, una encargada de facturación. Entonces ya nosotros tenemos un equipo, que logramos un equipo, en caso de nosotros, importantísimo, que nos apoya. O sea, si abrimos el núcleo, o sea, abrimos y hay un equipo que nos apoya en todo lo demás. Entonces, eso nos ayudó mucho en el proceso con la Cámara, porque eran reuniones. Nosotros invertimos horas de horas, toda la familia reunida, y eran muy inteligentes porque nos decían, bueno, en su casa. Pues no, pero en la empresa, porque ¿sabes? Después me llaman, no, en la casa de ustedes. Ahí nos vamos a reunir todos y es allá a la gente trabajando. Entonces nosotros hablábamos y ahí discutíamos el asunto y todo, y fueron muchas horas, pero es cierto, o sea, también un equipo importante, o sea, que era esa conciencia. Mi padre era eso, pero no, yo puedo ir a cobrar, yo puedo ir a el cheque, yo puedo ir a pagar, yo puedo ir a hacer todo. O sea, entonces, claro, que esos gorilas, ¿verdad? También que ahí también no permite pensar en las cosas importantes de un negocio, ¿verdad? Sí, hay un momento, yo dije mal, yo no dije yo soy de esos, yo era de esas. Sí. Hace años ya me abrí a que, ¿verdad? Mi hijo asuma una parte fundamental, que es todo lo que es la parte de no periodismo. Y, o sea, uno se abre tratando de cuidar las cosas que no se ven ahora. Hay buena intención, no hay mala intención en el tema, pero sí es una etapa de acomodarse, son años, como dicen ustedes, y una visión clara de para dónde quieren que vayan las cosas, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Y su hijo? ¿Qué dice su hijo? Mi hijo, lo que más practicamos, digamos, porque como le repito, es relativamente joven, yo 52, él 29, que es el próximo, el otro tiene 19, tiene 10 años de diferencia entre uno y otro, con carreras diferentes, como mencionó don Eric, eso es muy importante, que uno quiera ser chef y el otro sí se involucró en parte del negocio, no necesariamente tienen que estar adentro del negocio para ser un accionista responsable, que conozca el negocio un poco, que sepa de qué se trata, porque de ahí viene el dinero, como lo dijimos originalmente. Mi hijo y yo estamos en esa transición de hagamos proyectos juntos. Vamos a ver, ya tiene 10 años, que ha trabajado muy bien en puestos específicos importantes de la compañía, pero ya lo que es dirección en los últimos 2 años, hemos venido tratando de probar, primero porque hay que poner estrategia en la compañía, entonces estrategia juntos. Él en muchos tiempos se dijo, o aprendimos, de que el pensamiento del papá y los hijos es muy diferente. En el buen sentido, o sea, el hijo, la forma de ejecución, la forma de planeación o estrategia del negocio es muy diferente. Y eso lo tenemos que entender los que estamos entregando, porque el hijo no va a ser exactamente como si fuera yo, o los que están acostumbrados a que yo hago las cosas a mi estilo. Tiene que ir variando. Entonces yo he estado tratando de aprender de él y comunicarme con él para hacer proyectos juntos. Pero aprende uno montones. Sin duda alguna. Sí. A mí mi hijo me ha asombrado, y mi hija cuando me da un consejo y la otra cuando me da un consejo, wow, de esos chiquitos se están volando. Bueno, todos son profesionales y todo, pero, así es. Pero aprende uno muchísimo. Eso es lo que genera la confianza para la etapa que sigue. Yo también he dicho que lograr ese orden, esa estructura es importante también para los colaboradores, porque hay momentos donde un colaborador puede tener 4 jefes. Y bueno, aquí en Abocado, sí. De Gardo, Aires, Carolina, Gustavo, ¿quién era que y todo muy dando órdenes? Y para ellos queda una instabilidad también. Entonces es importante, o sea, hagamos un orden de quién toma las decisiones, quién da las órdenes en cada campo. Porque sí es cierto, mi papá llega, y mi papá es el mejor auditor que tenemos, ¿verdad? Porque cuando llega a la fábrica, esa cubeta, ¿qué está haciendo? Eso aquí, ¿qué está haciendo? Eso ya, cosas que a veces uno no ve. Entonces cuando llega todo el mundo corre, ¿verdad? Porque es eso, o sea, con eso es genial.
Entonces, la gente también dice, oye, tengo dos jefes, 4, no, eso se definió. No, pero es que para levantar una empresa se necesita fuerza y la fuerza se siente siempre. Sí, claro, en equipo mucho más, o sea, conmigo. Claro. Pues para mí, si yo con ustedes ahora realmente me siento seguro, me siento contento, porque yo volví a ver al futuro, ¿verdad? Y yo un momento, vos lo ves a veces, no sé si él te para en el centro de la planta, se queda viendo así como todo de un lado para otro y llega y dice, es increíble lo que hemos logrado. Qué bonito. O sea, y él dice, ¿cuándo decidieron cambiar las tricopillas a sabores? Las guayabitas las ampliamos a esa línea de productos con varios sabores. Tenemos guayabitas, piñitas, fresitas. Y entonces eso lo estamos ya promocionando a nivel local. Con poca azúcar, ¿verdad? Sí, también. Y poca grasa. Ya estamos en eso. Hay que bajar el azúcar cada vez un poquitico menos, la gente ni se da cuenta y eso es bueno. No, pues es un excelente producto. Sí. Toda la vida. Pero me hace gracia eso, ¿no? Es otra también que hemos logrado, encadenarnos como empresas familiares. Ah, sí. Porque yo... recibe soporte técnico. Me da soporte de servicios. Esa es una etapa increíble, el emprendedurismo, ¿verdad? Cómo a través del emprendedurismo todos salen fortalecidos. Sí, claro. Sí, es un servicio de primer nivel. O sea, cuando de hecho, yo no sabía cuando hablamos. Y él es hijo de doña Paquita, calcule, amiga de mi mamá. Así que sabré yo de esa familia, yo de las cosas lindas que aprendió en la vida. Entonces, sí, eso, o sea, de verdad, cuando uno analiza, cuando uno se da ese valor como empresa, porque ser empresa familiar no es un hobby. No es un vacilón. No. O sea, hay que manejarlas como empresas de verdad. Y nosotros trascendemos, ya estamos exportando. Desde 80 fue nuestra primera experiencia exportando y ahora estamos en varios mercados, ya con ese tipo de productos. ¿Y cómo les van? Muy bien, la gente lo ¿Qué le gusta más a la gente? ¿La jalea de piña o la jalea de guayaba? La jalea para exportación, jalea piña y fresa. Y la guayaba se quedó con nosotros. No, también está saliendo. Ya la guayaba en otros países la ven como un delicatessen. Exacto, la guayaba es lo más exquisito que hay. Sí, entonces estamos explorando todos esos mercados con esos sabores costarricenses, que sea lo que sea Costa Rica. Hecho en Costa Rica tiene su fuerza, ¿verdad? Sobre todo en esto. Dicen que Costa Rica ha ido pegando mucho en el extranjero por nombre y después ven el producto y dicen qué maravilla. Sí, claro. No, pero la guayaba yo la amo por sobre todas las cosas. Le mandarán uno de guayaba. Y digo que es amigo, que es hijo de doña Paquita, la amiga de mi mamá, que mi mamá ya se murió hace como 30 años, imagínense, sí. Porque nunca más volví a saber nada de ellos, pero vea cómo es la vida aquí, qué lindo que nos encontremos. Sí. Bueno, ustedes vienen a estimular a los costarricenses a llegar a un grupo de empresarios familiares que se han sentado más de una noche a pensar, ¿y esto para dónde va? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo me organizo? ¿Y qué es lo que debería hacer? Y todo eso. Y la Cámara me encanta oírla como una pequeña universidad o un antecedente a la maestría. O sea, por aquí nosotros vamos a prepararlos para que lleguen ya a tomar decisiones. ¿Es correcto o no? Parte del trabajo que ha venido haciendo la Cámara es este tema de formación y capacitación, ¿verdad? Porque en algún momento la charla estrella que hemos venido dando se llama Factores de éxito y fracaso en empresa familiar, que es con la que se engancha la gente, pero hemos venido dando mucho más material. Dígame 2 y 2. Vamos a ver, factores de positivos de éxito, el tema de roles, dejar claro quién hace qué y bueno, si yo hago esto, dejo que mi hermano o mi tío haga lo otro, ¿verdad? Y lo dejo. Sí. Otro tema importante es la parte de organización estructural. Bueno, vamos a tener estos gerentes, sean de la familia o no, vamos a tener junta directiva, vamos a tener nuestro consejo familiar, ¿verdad? Y cosas que fracasan, ¿verdad? Es cuando no preparamos el sucesor o el que tiene que retirarse no se prepara, no sale y no se va, ¿verdad? Luis tenía un cliente que era una complicación, un señor de 90 y tantos años, que no le gustaba que cambiara el equipo de cómputo y él estaba al pendiente de que no le tocaran las computadoras, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Llega un momento en que es importante que el líder anterior entregue la estafeta y se retire y disfrute la vida, como lo decía usted, ¿verdad? Sí, yo creo en eso, totalmente. O sea, fíjate que a los 62 años su papá es un chiquillo. ¿Cómo no lo vamos a dejar ahí sentado diciendo cuida a los nietos? Jamás. A mí me quedó una frase muy grabada que dice que los emprendedores hacen sus negocios para mantener a su familia, por su familia. Ajá. Pero luego a cierta edad la misma familia lo saca. Entonces mi mamá es la que le decía, mira, venite para acá, aquí están todas las nietas, mira a tomar café. Entonces, bueno, qué dicha que menciona a la mamá. Y hay una mamá esperando que el señor se retire un ratico para gozarlo y chinearlo un ratico también, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que el emprendedor y de cierta edad tiene mucha experiencia. Claro. Entonces hemos visto personas de 60 o 70
como tratar de retirarse y más bien comienzan a pulularle los negocios. Sí. Es cierto. Porque es tremendo, se vuelven más Sí, mañosos. porque está generando Sí, uno. sí, la parte de ideas inteligencia, por supuesto que está ahí, con más sabiduría de los años, y entonces salen de los hijos y cuando, no es que mi papá ahora tiene 4 negocios, se metió en 4 Es más más fácil. y todos le funcionan. Claro, es más Porque el fácil. banco le da crédito, porque lo conoce, porque los abogados ya confían en él, porque sabe a qué puertas tocar. Y porque ya no tiene miedo. Es muy ya particular. tiene una confianza Pero ahí. parte para salir del negocio es ese. Saber que puedes crear otro negocio que te genere algo de renta o dinero para que no dependas. En el momento en que uno depende del negocio económicamente, todo su ingreso, no lo vas a dejar nunca. Sí, claro que Entonces, lo parte de entiendo. la estrategia de las cosas de preparar es esa. Doña Amelia, yo quería dar tal vez algún punto de contacto de la cámara, por si alguien Ya quiere. íbamos para eso, no se preocupe, Muy que bien. para eso vamos a cerrar. Aquí estamos estimulando a la gente para que después llegue. ¿Cómo, no solo el punto de contacto, sino cómo se da ese proceso en el que alguien llega a la cámara, que no tiene ni idea, pero que ha tenido esas preocupaciones? Hay dos grandes vertientes. Una es cuando la gente está en crisis, están peleados, están en problemas, eso es como la mitad de la gente que llega. La otra mitad de gente que dice, no, entendemos del tema, algo vimos, queremos participar, queremos formarnos y queremos hacer los procesos de forma ordenada. Entonces, se dan esas dos vertientes. Parte de lo que la Cámara ha venido haciendo es dar ese proceso de capacitación, y si ya alguien ocupa algún consultor, se le refieren. La Cámara por sí misma no hace el proceso de consultoría, pero sí todo el acompañamiento. Por ejemplo, tenemos conversatorios. Eric se ha dedicado a trabajar con segundas y terceras generaciones, con muchachos jóvenes. En algún momento Luis ha trabajado con los fundadores. Normalmente el grupo más fácil de llegar y más entregado a esto son los muchachos de 20 a 30 años. Los millennials, mis chiquitos. Y por el otro lado, normalmente los líderes, que son los papás o los que están a cargo, son un poquillo más resistentes, ¿verdad? Porque un poco es, ¿qué me van a ir a mí a decir mi hijo? Ya yo todo lo sé. No, pero hay otra cosa importante. ¿En qué etapa de una empresa es el momento de comenzar eso? Vamos a ver. Es que las empresas tienen etapas. Hay etapas en las que aunque uno se ponga un salario no le llega, y hay otras en que ya puede estar tranquilo porque le llega y ya quiere decir que la cosa está caminando. Sí, pero más que el salario, yo creo, por lo menos en la Cámara, hemos oído que se practica mucho, métalo cuando pueda. O sea, usted inicia el proceso. Si empieza a los 5 años el niño a ir a la oficina y saber cómo trabaja la empresa, si es a los 15, si es a los 30, pues bien, pero sin duda alguna, entre antes lo haga, mejor, más efectivo. ¿Y qué dice la experiencia? Porque ustedes están estudiando, ahorita hay todo un estudio que nos va a dar usted que arroja el estudio, pero ¿qué dice la experiencia de las empresas que han iniciado esto hace más años, que ya cuántas siguieron y les fueron bien, cuántas tuvieron que parar y cuántas resolvieron mejor vender y no meterse en eso? Vamos a ver, el tema ha sido muy interesante, porque una de las cosas que el estudio nos arroja es que en estos últimos 5 años hay más participación de las mujeres en la gestión de las empresas familiares, por un lado. Por el otro lado, nos arroja que hay mayor participación de directores externos en las juntas directivas de las empresas familiares. Con esto no estoy diciendo que sacan a la familia, estoy diciendo que hay participación de externos. Es decir, además de los que ya estábamos, incluimos un financiero, incluimos un mercadólogo, incluimos un abogado, incluimos un ingeniero industrial, que nos llene vacíos que tiene la empresa, que es, digamos, lo que se buscan. Cuando a mí me preguntan siempre una junta directiva, yo les digo, esto es como la alineación de un equipo. ¿Qué te hace falta? Si fuera un equipo de papi fútbol, tenés malo el portero, la defensa o la delantera, entonces ese es el director que hay que traer. Si no somos buenos en finanzas, reforcemos con un financiero. Si no estamos bien en la parte legal, reforcemos con un abogado. Y hasta hay gente que da el servicio, ¿verdad? No es que usted tiene que tener un abogado de planta. No. Vea, como soporte técnico no tiene que tenerlo. Los tiene dependiendo de las necesidades. Outsourcing, suyas. sí. Incluso son 2 o 3 horas, 2, 3, 4 horas al mes, donde sesiona la junta. Se Eso ya es trabaja como junta directiva. Sí, Es pero yo junta digo, directiva, ok, entonces que apoyan a la empresa solo las 3 o 4 horas de sesión una vez al mes. Pero igual tienen voto y decisión porque la junta está sobre la gerencia. Lo otro interesante que arroja el estudio es que hay más compañías que tienen planes de sucesión ya listos.
Es decir, en cuestión de 5 años ha habido como un aumento de un 10% de las compañías que participaron en el estudio que dicen sí, tenemos un plan formal de sucesión, es decir, tenemos 2, 3 candidatos vistos que estamos preparando y la persona que se va, que es el líder, ya está con un plan, ya sea de ahorro, ya sea de salida, ya sabe lo que va a hacer el día que no venga aquí, todos los días a trabajar a la empresa. Entonces, esas son cosas importantes que nos alegra mucho porque ese es el tema sobre el que venimos trabajando, que las familias y que las empresas se preparen. Yo quisiera motivar a los fundadores porque eso es muy importante. Ahí está Guarraz, ahí está el nieto. El nieto. En su momento que hay que motivar a los fundadores porque tienen que ser responsables hasta con ellos mismos. Esos ejercicios que a vos te ponían, yo me acuerdo cómo se usan 15, 20, 30 años, o sea, no son paja. Uno de verdad tiene que darle el valor a eso porque o sea, el fundador tiene que decir, bueno, sí, o sea, yo quiero llegar hasta los 65 o hasta los 60, porque vuelvo a los millennials son gente que dice, bueno, ¿y cuándo voy yo? ¿Y cuándo me toca? ¿Y qué? ¿Y ya voy? ¿Y cuándo me dan chance? O sea, entonces ya todo queda hablado, bueno, 65, yo voy a tener 35, lo que sea, bueno, ya yo sé que yo me tengo que preparar también, es también responsabilidad de uno prepararse alrededor del negocio, pero ya hay como una fecha límite, ¿verdad? Que uno dice, también como persona, es que también es como eso, no es como equipo, también hay mucho trabajo como individuos. Todos, entonces el fundador puede decir, no, sí, ya, yo quiero, hoy hay gente que dirá, no, yo quiero morirme aquí trabajando, ¿verdad? Bueno, y ya será su decisión y ya serán los hijos cómo puedan tratar eso. Pero sí es muy importante, o sea, como ya yo estoy preparándome yo, hasta los 65. Ya a los 65 hay una sesión de protocolo familiar que dice, bueno, entonces mi hermano sigue con el negocio y ahorita hay 4 nietas. Son 4 chicas, o sea, la Ujarraz está en manos de mujeres también en un futuro. Bueno, ve a Tío Pelón, tiene mujeres y ahí están las mujeres. Entonces ya está trabajando, entonces como dice, bueno, si quieren entrar, tienen que cumplir. La voy a traer aquí un día esto. Si quieren entrar, tienen que cumplir ciertas normas, si quieren acá, para que se preparen, que o sea, no se están cerrando las puertas, pero sí ya tienen que ir más preparadas a Ujarraz, y eso es lo que hace, como decía don Eric, que trascienda ya una 4ª, 5ª generación más solvente, ¿verdad? Pero sí, es un trabajo individual también. ¿Cómo te ves vos como persona? Si tus objetivos personales calzan con los objetivos de la empresa, y eso te impulsa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa arroja el resultado de este estudio? Bueno, es interesante ver, inclusive cruzándolo con otro estudio que tuve la oportunidad de revisar de Colombia. Hicieron una comparación entre empresas familiares del mismo sector y empresas no familiares, y los rendimientos en el largo plazo. La empresa familiar es mayor. En el largo plazo. En el largo plazo. Y hay un tema muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver, la empresa que no es familiar normalmente tiene que entregar resultados cada año. Porque si tenés un año malos resultados y el año siguiente también, de pronto te quitan como gerente general. La familia puede entender que la condición del mercado está mal, que hay que... Sí, más calentito, lo otro es más frío y más de negocio. Exactamente. O sea, vamos o no vamos. Entonces ahí es donde uno se topa familias que dicen, no, esto es lo nuestro, vamos a esperar, vamos a sostener, y de pronto vas viendo que en el largo plazo se logran resultados extraordinarios, ¿verdad? Entonces eso es una de las grandes maravillas de la empresa familiar, ¿verdad? Que nos podemos hablar. Inclusive la posibilidad de decir, vean, hoy estamos en este sector, pero la oportunidad es esto, deberíamos mover, y hacen un giro de negocios y no tienen que ir a pedir permiso a la bolsa, no tienen que reunirse con otros socios que de pronto no conocen. Entonces, esas cosas hacen poderosa la empresa familiar, ¿verdad? Normalmente se habla mal de la empresa familiar, pero se habla mal de la empresa familiar desordenada, así como se habla mal de la pyme desordenada. Es decir, cuando usted se topa una empresita ordenada que trabaja bien, esa de pronto no genera morbo, entonces de esa no hablamos, ¿verdad? Pero cuando una empresa familiar trabaja bien, es súper impactante a nivel económico y a nivel de responsabilidad social, ¿verdad? La sinergia incluso, la sinergia que produce todas las familias, porque normalmente se involucran varias, muchos miembros de la familia. Sí, unos más que otros. Tal vez en una empresa nada más en otro lado te esperan dinero. Aquí no, aquí necesitas que tu familia, tus hijos, tu esposa, todos estemos bien. Entonces se genera sinergia, todas esas mentes pensando en función del negocio, en cómo mejorarlo, en cómo salir de un problema, en una estrategia, se vuelve fuerte, se vuelve sinergia. Pero ahora, ¿cómo manejan el tema? Vamos a ver, ¿cómo se maneja el tema de, diferenciar el rato familiar del rato que vamos a estar destinados a la empresa? O si pasa algo, traer el tema de la empresa todo el tiempo a la familia. ¿Eso cómo se maneja? Bueno, puedo contar mi caso, es un tema de disciplina, ¿verdad? ¿Usted en qué empresa tiene? Nosotros estamos en el sector de seguridad.
seguridad, ¿cómo se llama? ¿Ya llega la propaganda? Consorcio de Información Usted y sabe Seguridad. mucho, consorcio. De Información y Seguridad. Y eso también, entre todos, se genera una confianza que hace que haya, ¿cómo se llama? Personas que le dan servicio a uno de confianza. Digamos, Así es. Digamos, en el caso nuestro, nosotros lo hablamos muy claramente. Es decir, si estamos en actividad del cumpleaños, mira, si urge lo vemos rápidamente y si no, dejémoslo para el lunes. Porque a mí me pasaba mucho, yo cuando vivía con mis papás, yo salía a caminar mucho con mi papá. Y entonces en media caminata me decía, mira, tené presente mañana tal cosa y tené presente la otra. Sí. Yo me iba a volver loco. Allá al final iba a salir a caminar con una libreta y un lapicero en la mano porque se convertía en un tema de instrucciones de trabajo. Entonces yo hasta que un día le dijeron, papá, hagamos un trato. Mañana temprano usted me da todo esto, pero yo no puedo salir a caminar con vos y estar anotando todo lo que quieres que yo haga. Entonces hay que ir tratando de formalizar esos espacios, lo que es familia, familia, lo que es negocio, negocio. No sé, Eric, ¿cómo lo manejas vos? Sí, claro, hay también un tema importante, manejar No, el es que conflicto. alguien dijo aquí, no me acuerdo cuál dijo, y si se casa con una mujer que llegue y quiere opinar en todo, entonces alguien va a decirle a tu mujer que ya no es nada de nosotros, que se calle, que no diga nada. No, es que en la práctica así es. Vamos a ver, no es así, no es Por cierto. eso le digo. La práctica es que dependiendo de la familia, así tratan a los políticos. Es decir, si la familia tomó la decisión que los familiares políticos participen, así se hace. Ok. Y cuando pero tiene que ser una decisión de familia. Y cuando la familia Y que dice todos van a respetar los la políticos no participan, entonces esa es Yo decisión siquiera de la los familia. políticos del gobierno No. no son políticos. No, los familiares políticos. Ajá. Me No, asusté. hay un tema importante que sí de manejo de conflictos, ¿verdad? Cómo llevar, por ejemplo, a nosotros nos decía una asesora, si ustedes ya están enojados, o sea, no se griten ustedes uno al otro frente a la gente, porque eso es, o sea, la gente empieza a ver todas esas debilidades, digamos. Pero sí, a un momento sí, también mi mamá era el árbitro, ¿verdad? De cierta forma, en los desayunos también le pasaba lo mismo un poco. Antes del proceso, porque ya empezaba, mira, de las 6, aquí hay que hacer esto y esto, y yo, déjame desayunar, luego vemos eso, tranquilos. Y no significa que a nosotros no nos importe la empresa, ¿verdad? Porque ya es que Pero acuérdese que un día uno se levanta de chicha, otro día se levanta feliz, otro día se levanta preocupado por otras cosas. Sí. Es por eso digo que es que no es tan fácil. Hay un montón de cosas que Sí, quedan por- ahí arriba por y eso superan la teoría. O sea, ahí cómo es importante aterrizarlo. mucho la mamá. Ahí es La donde mamá. la mamá, ella está siempre desde afuera, las que están afuera, pero manéjanos. Pero mire, Porque sí, siempre yo está sé. así como, mira, ¿por qué tu papá llegó medio molesto? Y era que o ahí va tu papá medio molesto, ten cuidado, no le hable muy feo. Por eso, pero todo eso vale. Entonces, claro. A la familia, pero yo insisto mucho en que está el grupo de personas que van a trabajar con la familia, fortaleciendo la empresa, con el que hay un ligamen muy interesante también, porque hay un proceso en la familia que ellos tienen que ir respetando y ir viendo también. Sí, eso es clave, sí, pero eso es clave a la hora porque hay una cultura, o sea, hay una cultura ya propia de la empresa. Digamos, en nuestra Juarras tiene la cultura de administración de los Rodríguez y eso va ahí, siempre va a estar ahí, como administrado. ¿Cuál es la característica de administración de los Rodríguez? Mira, nosotros nos complementamos mucho con los empleados. Realmente mi padre y mi abuelo eran así, ellos siempre estaban de lado a lado con ellos, los conocían súper bien, los ayudaban, sabían nombre, los esposos, los hijos de los empleados. O sea, eso es lo que nosotros nos han... O sea, no es una misión fría, como que venimos aquí y hagamos y todos los empleados una mano de obra, punto. O sea, no. O sea, realmente es muy cordial a la hora de... ¿Y cuál es la fortaleza En mi del caso, soporte en técnico? soporte, digamos, en soporte experto. Básicamente, esto de la comunicación fue al revés. Hasta hace muy pocos años, realmente que aprendimos a tratarnos, más bien era la familia la que se veía más afectada por la compañía, más que la compañía por la familia. Éramos bastante respetuosos en el tema familia dentro de la organización. Y de algunos años para acá, entonces, digamos, lo más afectado era estar en el baño, la mamá diciendo que había que ver un cliente y yo refutando el por qué no había que ver el cliente, y entonces se veía afectado. Aprendimos a buscar los espacios y la disciplina. Lo que bien menciona don Eric Guillén, que es decir, mire, existe un foro para las reuniones. Porque yo llamaba a mi cuarto, llamaba el ring de la compañía. Porque se resolvían las cosas más importantes de la compañía, se resolvían en mi cuarto. Hasta que hace 4 años dije yo, no puede ser así. Vamos a ver, cada cosa en su sitio. Entonces aprendimos junto con la cámara
de que habían foros. Entonces, escuchando a otros empresarios familiares y a Sí, los comienzan expertos a de la pensar. Cámara, entonces mira, váyanse al restaurante a almorzar juntos y ahí hacen la junta familiar al principio. Entonces había que buscar como un incentivo, un lugar diferente, y ahí se tocaban esos temas. Y todavía a veces se mezclan, pero sin duda alguna es diferente. Porque entonces ya con mi hijo es, aquel es el foro para aquello. Ya nos esperamos para hablar de ese tema en el foro que corresponde. O es Consejo Familia, o es Junta Directiva, o es una Junta de Gerentes propia dentro del equipo de la organización. Nosotros somos 75 personas. Wow. Entonces somos bastantes técnicos, algunos gerentes, y se pone emocionante a veces la cuestión de los clientes y los negocios. Bueno. Entonces sí es importante ese foro de poder decidir dónde hablo qué. ¿Dónde hablo qué? Y a veces se contamina, pero regresamos rapidito con la disciplina de saber dónde es que tengo que hablar qué. Eso es importante. Podríamos seguir hablando todo el día de esto. Así es. Nos acaba el tiempo, pero le quería decir, en este estudio está determinado cuál es el porcentaje de pymes, que son empresas familiares. No viene cruzado. No viene No cruzado. viene cruzado. Porque Están sería juntos. interesante, debe ser muchísima. Muchos. Vamos a ver, tal vez yo aquí hago la diferenciación. Normalmente una empresa micro o pequeña, su gran preocupación es la supervivencia. Si ¿Verdad? no está para estar pensando todavía en eso. No. Exacto. Ya cuando la empresa pasó punto de equilibrio, cuando tiene algunas utilidades y empieza a crecer, ya de pronto se despreocupa un poco de la Podemos supervivencia. destinar presupuesto a Exacto. fortalecer y esta tiempo. parte. Y claro, a veces no tiempo. solo presupuesto, sino tiempo. Bueno, voy a ir a una charla porque, o sea, ya la loquera no es vender, sino es, bueno, cómo vamos estructurando, cómo vamos repartiendo roles. Exacto. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Bueno, nosotros recomendamos que cuanto antes mejor, ya cuando usted pasó ese punto, que involucre a los hijos, que le hable a los hijos, que los lleve al negocio, que se prepare usted, que haga un fondo de pensión complementario para que se retire tranquilamente. Cuanto antes, mejor. ¿Verdad? Esto es un Cuanto tema de antes tiempo. mejor. Siempre cuanto antes mejor. Hay que motivar a las empresas familiares a que busquen información o asesores cuando lo puedan hacer, porque ¿Cómo tengo que hacer si soy una persona que dice, no, yo necesito esto, tengo que ir ya para allá? Sí, hay varias formas de contactar la Cámara. La primera es por Facebook. En el Facebook, Cámara Costarricense de Empresas Familiares. Ese es el primer punto. Cámara Costarricense de Empresas Familiares. Si requiere contactar a nuestro director, a Pablo, puede escribir a director@casef.cr. director@casef.cr, que también es la misma página. Casef con C las dos. Con C las dos. Sí. De Cámara Costarricense. Cámara Costarricense de Empresas Familiares. Y el sitio web es www.casef.cr. Son como los puntos, digamos, de fácil acceso a la Cámara. Les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. Me saludan los guayacanes de la familia. Si el abuelo Gracias. todavía está vivo. no, mi abuelo falleció el año pasado. Él falleció, sí, porque Sí, a mí sí. me habían dicho, fíjese, que yo sabía que hacía poquito sí había fallecido, Sí. porque me habían dicho que todavía estaba vivo, eso es lo que me habían dicho, que ahí estaba él todavía. Pero Sí, su sí. papá es un chiquillo todavía. Sí, ahí está, claro que sí. ¿Verdad? Ya disfrutando. Me lo saluda a toda la familia y lo felicito. Muchas gracias. Y adelante. Muchas gracias. Aquí gracias. están las guayabitas, que no son ahora solo guayabitas, son piñitas y son fresitas, es así. Maracuyitas y manditos y de Ay, bananitos. Y bananitos y todo. Hay que probar a ver cómo es. Eso se vende aquí en Costa Rica. Sí, claro que Ok. sí, supermercados. Perfecto. Soporte experto. Así es. Doña Paquita ya se nos fue. No, gracias a Dios está mejor que nunca. ¿Cuántos años tiene doña Paquita? 77, me va a matar por decirlo. ¿Y está oyendo, 77, Que probablemente. Dios me la bendiga, Paquita. Viera que la recuerdo perfectamente. Una Gracias. linda familia, una linda persona y ve un hijo trabajador del que está usted orgullosa, sin duda alguna. Todos, muchas gracias a Gracias todos, a a la ustedes. Cámara por estar aquí y vamos a seguir adelante. Vieras que voy a traer a la gente de Teopelón porque ahí hay las mujeres de la familia. Son muchas. Formadas. Se han marcado mucho en la empresa Ahí familiar me va a ahora. ayudar a usted a ver esas empresas en que hay mujeres en la junta directiva, Mucho. en los puestos gerenciales. Qué bonito, porque eso me gusta mucho a mí. porque Varió hay mucho. mucha capacidad. Claro. En los últimos 20 años eso varió Ya no completamente. se queda esperando a que llegue el esposo a contarle cómo va la cosa, No. sino que vaya a sentarse a tomar las decisiones con los demás. Siempre han Eso me estado ahí, encanta. siempre han estado ahí. pero Detrás ahora del trono ya- antes, ahora están de frente. Y a todas las chiquillas Rodríguez, ahí va para Ahí van, arriba. Ahí por van, arriba. muy bien, A muy bien. motivarlas, sí.